Para el día de hoy vamos a realizar un ejercicio para encontrar la cuantificación de materiales del siguiente ejercicio. Vamos a tener el diseño para una losa de entrepiso con espesor igual a 0.12 metros con dimensiones de 3.50 por 4.25 metros. Vamos a utilizar un módulo de finura de 2.6, un peso específico del agregado grueso de 1.600 kilogramos por metro cúbico, un peso específico del agregado fino de 1.320 kilogramos sobre metro cúbico, el tamaño máximo nominal de nuestra mezcla va a ser de 1 pulgada, aproximadamente 25 milímetros, y el esfuerzo a compresión que el concreto generaría sería de 4.000 PSI, que son aproximadamente 280 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ok, si ustedes se recuerdan, pues teníamos 6 pasos al final de cuentas para determinar la cantidad de agregados que íbamos a utilizar. En este caso, pues el paso número 1 era determinar mediante el laboratorio los datos que íbamos a utilizar, ¿no? Que van a ser los datos. Sin embargo, estos datos, pues nosotros ya los tenemos calculados debido a que es lo que el problema nos da para el diseño de mezclas. A lo mejor, ¿qué sería lo único que tendríamos que calcular? Pues el volumen del concreto que vamos a ocupar, ¿no? El volumen del concreto, lógicamente, va a ser el área multiplicado por el espesor, que en este caso sería 3.50 por 4.25 por 0.12 metros lineales. Entonces decimos 3.50 por 4.25 por 0.12, obtendríamos un volumen neto de fundición de 1.79 metros cúbicos. Ahora, para calcular este volumen, pues lógicamente nosotros necesitamos ciertos parámetros de registro, dentro de los cuales están, primero, que si nosotros calculamos el concreto con este volumen, pues lógicamente podemos tener error dentro de la fundición como tal. ¿Por qué? Porque usualmente debemos de calcular o debemos de verificar el porcentaje de desperdicio del concreto. Este desperdicio se va a dar de acuerdo a que, por ejemplo, si tenemos nuestro agregado fino, agregado grueso, a la intemperie dentro de materia vegetal, pues no podemos rascar, si lo queremos ver así, o no podemos juntar toda la arenisca o todos los piedrincitos que quedan justo en eh, en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro lugar donde estamos colocando, pues, lógicamente nuestro agregado. También el desperdicio se da durante la fabricación del concreto porque usualmente siempre se suele regar uno que otro volumen de concreto conforme se vaya virtiendo sobre la formaleta, sobre las cubetas, sobre las carretillas, sobre el tonel en donde se esté vaciando el concreto, etcétera, etcétera. Entonces siempre tenemos que calcular ese porcentaje de desperdicio.
Este porcentaje se dice que oscila entre el 7.5 y 10%. Hay algunas personas que no les gusta colocar este porcentaje de desperdicio tan alto, porque al final de cuentas también es dinero desperdiciado. Usualmente se dice que debería rondar el 5% bajo condiciones ideales, pero no siempre tenemos condiciones ideales. Yo les recomiendo que les dejen, si son sus primeras fundiciones y queremos tener un control de calidad un poquito más exacto, pues que dejemos el 10%. Y luego tenemos el porcentaje por errores de cálculo o errores de fundición. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que por ejemplo, yo estoy colocando en este caso, pues lógicamente, una losa totalmente cuadrada. Pero resulta que la losa no es cuadrada y tiene en un lado, pues si lo vemos de esta manera, tiene en un lado una pequeña escuadra, ya sea hacia adentro o hacia afuera como tal. Entonces esta área además hace que nosotros tengamos un error en el cálculo. Y errores en la fundición porque a veces cuando hacemos nuestras pruebas de revenimiento o fundimos nuestros testigos de concreto, vemos que la fluidez, la consistencia y la trabajabilidad del mismo no es la adecuada. Entonces usualmente decimos que desechamos el concreto. Estos errores, este porcentaje de errores debería de oscilar entre el 3.5 y el 5% para hacer un total de desperdicio, el cual debería oscilar entre el 10 y el 15% aproximadamente del total del error del desperdicio. Quiere decir que al volumen que le estamos calculando, el volumen neto del concreto, le tenemos que sumar este 10 o 15% de desperdicio para que no tengamos errores dentro de la fundición, ¿no? Entonces podríamos decir que el volumen total sería igual a 1.15, si quieren dejémosle el 15%, multiplicado por el volumen de nuestra, o el volumen neto de la losa o del elemento estructural que vamos a fundir. En este caso sería 1.15 multiplicado por 1.79, que nos daría un total de 2.06 metros cúbicos. Y este sería el volumen que deberíamos de utilizar. Luego de esto nos vamos al paso número 2, pues lógicamente que es el revenimiento como tal. Por ejemplo, si esta losa yo sé que es una losa que va a ser fundida con cierta inclinación, por ejemplo, es una losa final para un techito a 2 aguas, podríamos decir que el revenimiento tendría que ser menor. ¿Por qué? Porque lógicamente, pues entre más fluido sea el concreto, pues mayor problema para su control en el curado y fraguado deberíamos de tener. Y aún más, para la colocación dentro de la formaleta, pues se va pues a sentar más, se va a tratar de lavar más debido a la fuerza gravitacional que genera el peso propio del concreto, entonces vamos a tener problemas. Sin embargo, vamos a decir que esta es una losa totalmente plana. Veamos nuestra tablita de revenimiento. Y digamos entonces, si estamos fundiendo una losa, vemos en el apartado que dice tipo de construcción y escogemos un revenimiento. En este caso tenemos que para pavimentos y losas tenemos revenimientos desde el 8 hasta 2 centímetros de revenimiento. En este caso a mí se me ocurre elegir 4 centímetros de revenimiento. Ojo, esto ya va a depender de cada quien, ¿no? Porque esto ya es cuestión de criterio.
Chequemos entonces que deberíamos de calcular el revenimiento igual a 4 centímetros. Ah, pero se me olvidaba algo que tenemos que calcular en el paso número 1. Y es que aquí tenemos que calcular el volumen del agregado grueso como tal, ¿verdad? ¿Cómo calculamos este volumen? Pues nos vamos a nuestra tablita número 1 y en base al tamaño máximo nominal y al módulo de finura, pues calculamos el volumen del agregado grueso. En este caso teníamos un módulo de finura de 2.6 y un tamaño máximo nominal de 1 pulgada, aproximadamente 26 milímetros. Nos vamos a la columna de tamaño máximo nominal, que sería la que está por acá, y decimos 1 pulgada, trazamos una línea, y nos venimos al al módulo de finura, que es de 2.6. Entonces trazamos una línea. Y donde esté la intersección de estos dos valores, pues lógicamente va a ser el tamaño máximo nominal, o el volumen del agregado grueso, que en este caso será de 0.69. Entonces solo colocamos que el volumen del agregado grueso es 0.69 metros cúbicos. Bueno, tenemos ya el volumen de concreto, el volumen del agregado grueso, el revenimiento, y ahora necesitamos calcular el paso número 3. Para calcular el paso número 3, decimos que es la cantidad o el volumen de agua para el concreto o en el concreto. Para eso, pues nos vamos a nuestra tercera tablita y vemos el revenimiento y el tamaño máximo nominal. Revenimiento habíamos dicho que iba a ser de 4 centímetros, entonces se encuentra dentro de los datos de la primera casilla. Y luego teníamos que íbamos a tener un agregado de tamaño máximo aproximado de 25 milímetros. Entonces vamos a crear una intersección y decimos que la cantidad de kilogramos por metros cúbicos serían 180. Entonces decimos que la cantidad de agua es igual a 180 kilogramos sobre metro cúbico. Luego de esto nos vamos hacia el paso número 4. En el paso número 4, pues calculamos la cantidad de cemento que llevará nuestra mezcla. Pero para ello necesitamos definir la relación agua-cemento, la cual está en función de el esfuerzo a compresión que va a soportar nuestro concreto. Entonces nos venimos a nuestra tablita número 4 y vemos la cantidad de cemento como tal. En este caso decimos que si tenemos una resistencia de 280, pues lógicamente vamos a tener una relación agua-cemento de 0.44. Entonces decimos que la relación agua-cemento será de 0.44. Por último decimos, entonces, que la cantidad de cemento sería igual a qué? A la cantidad de agua dividido la relación agua-cemento, lo cual sería igual a 180 según lo que habíamos calculado en el paso número 3, dividido
0.44. Lo que nos daría entonces un valor de ¿cuánto? Un valor de 409.09 kilogramos por metro cúbico. Luego calculamos en el paso número 5. Bueno, antes de pasar al paso número 5, algo que se me olvidó explicar ayer, pero que es necesario que lo sepamos, es que en algún momento, pues nosotros deberíamos de establecer, pues, ciertas condiciones ideales de la relación agua-cemento. Usualmente se dice que la relación agua-cemento óptima que debería de tener un diseño de mezclas está o se encuentra alrededor de 0.42, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, acá, en la relación que estamos utilizando, está cercana a 0.42. Por lo tanto, decimos que el diseño de nuestro concreto está ok, es decir, está bien. Ahora sí vamos al paso número 5, el cual se define como la cantidad de agregado fino. Entonces, la cantidad de agregado fino será igual a decir agregado fino es igual al peso del concreto fresco menos la cantidad de cemento menos la cantidad de agua menos el agregado grueso. Sin embargo, el agregado grueso va a ser igual al volumen del agregado grueso por su peso específico. En este caso decimos que el agregado grueso será igual a decir el volumen del agregado grueso, que lo calculamos en el paso número 1, que sería 0.69 por su peso específico, que es de 1600. Entonces digamos que tendríamos 0.69 por 1600, lo cual nos daría una cantidad de 1104 kilogramos por metro cúbico. Ahora, tenemos que calcular el peso del concreto fresco, y eso lo calculamos mediante nuestra última tablita. ¿En qué va a estar en función el peso del concreto fresco? Pues va a estar en función del tamaño máximo nominal de nuestro agregado. En este caso va a ser de 25 milímetros, por lo tanto tendría un peso del concreto fresco de 2.375 kilogramos por metro cúbico. Entonces colocamos en nuestra memoria de cálculo 2.375 kilogramos por metro cúbico. Ahora sí, calculamos la cantidad de agregado fino, lo cual es igual a 2.375 menos la cantidad de cemento que la acabamos de calcular, que eran 409.09, que es igual a 409.09 menos la cantidad de agua que lo calculamos en el paso número 3, que eran 180, menos la cantidad de agregado grueso, que era 1.104. Entonces, decimos que la cantidad de agregado fino
sería igual a decir 2375 menos 409.09 menos 180 menos 1104, lo cual nos daría 681.91 kilogramos por metro cúbico. Y por último nos vamos al paso número 6. El paso número 6 es el cálculo final del material a utilizar para fabricar el concreto. En este caso podríamos decir que para el agregado grueso tendríamos una cantidad de 1104 kilogramos por metro cúbico multiplicado por el volumen del en metros cúbicos del concreto que vamos a fabricar. En este caso, pues nos vamos hacia el paso número 1. Y en algún momento decimos que aquí deberíamos de colocar el volumen total de nuestro concreto. No solo el volumen inicial, el que calculamos inicialmente, sino ya con el porcentaje de desperdicio, que serían los 2.06 metros cúbicos. Entonces, aquí le colocamos 2.06 metros cúbicos. Si multiplicamos 1104 por 2.06, nos daría un valor aproximado de 2274.24 kilogramos. Para el agregado fino diríamos entonces también que tendríamos 681.91 kilogramos por metro cúbico, y esto lo multiplicamos por 2.06 metros cúbicos también, lo cual nos quedaría un peso de 1404.74 kilogramos como tal. Luego de esto decimos que vamos a calcular la cantidad de cemento. Y la cantidad de cemento, pues la tenemos en el paso número 4, que serían los 409.09 kilogramos por metro cúbico. Entonces decimos 409.09 kilogramos por metro cúbico por 2.06 metros cúbicos de concreto que vamos a fabricar, nos da un total de 842.73 kilogramos. Pero como esto necesitamos convertirlo a sacos, lo multiplicamos por un saco dividido 42.5 kilogramos por saco, lo que nos daría un aproximado de 19.83 sacos, que aproximadamente serían 20 sacos, ¿verdad? Porque no podemos tener los 19.83. Y por último tenemos la cantidad de agua que vamos a utilizar. Entonces, la cantidad de agua sería igual a los 180 kilogramos por metro cúbico. Serían 180 kilogramos por metro cúbico.
Esto lo multiplicamos por 2.06 metros cúbicos, lo que nos daría, pues lógicamente, 87.38. No, perdón. Aquí nos daría un total de 370.8 kilogramos. Sin embargo, sabemos que 1 kilogramo de agua es igual que 1 litro, entonces decimos que 1 litro sobre 1 kilogramo tendríamos que serían 70.8 litros de agua como tal. Y así es como nosotros tenemos ya las cantidades en específico que necesitaríamos para fabricar o para fundir una losa de 3.50 por 4.25 metros cúbicos, perdón, metros cuadrados con un espesor de 12 centímetros. Ahora bien, esto es lo teórico, ¿verdad? Esto es lo que nos dice a nosotros que sí podemos calcular o sí tenemos la capacidad de calcular un diseño de mezclas como tal. Sin embargo, como les decía el día de ayer, tenemos dentro del agua también que manejar dos criterios. Primero, el porcentaje de absorción que podría generar nuestro agregado grueso y el agregado fino como tal. Y segundo, el porcentaje de humedad que posee en condiciones ideales o que poseen en condiciones ideales nuestros agregados como tal. Por lo tanto, para el efecto, deberíamos entonces realizar una reducción y un aumento al agua de acuerdo a los porcentajes que acabamos de mencionar. Entonces veamos. Tenemos para el agregado grueso tenemos un porcentaje del 23% de absorción y de 11.7% de humedad. Y para el agregado fino tenemos un 7.5% de absorción y un 5.2% de humedad. Bueno, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, pues aquí fácilmente podemos determinar lo siguiente. Tenemos dos procedimientos. El primero es determinar la cantidad, la cantidad de reducción o aumento del agua con respecto al porcentaje de absorción y de humedad de cada agregado. Es decir, haríamos 4 cálculos. Sin embargo, a manera de facilitarnos pues la vida y hacernos un poco más sencillo el trabajo que vamos a realizar, pues vamos a realizar un promedio como tal, ¿verdad? Entonces decimos, el agregado grueso 23 más 7.5 del agregado fino dividido 2 nos crearía un promedio de 15.25% del porcentaje de absorción y de humedad, entonces diríamos 11.7 más 5.2 dividido 2 nos da un porcentaje de 8.45% de humedad. Lo que hacemos es entonces, para calcular el agua, decimos que eran 370.8 litros. Para el porcentaje de absorción, lo que tenemos que hacer es
sumarle el porcentaje de absorción promedio. Es decir, este valor que tenemos de acá, ¿no? Y lógicamente, para el porcentaje de humedad, tenemos que restarle el porcentaje de humedad promedio, que es el que calculamos arriba, para poder nosotros determinar una cantidad de agua conforme a lo que estamos viendo. Entonces decimos que el agua va a ser igual a 370.8 litros más el porcentaje de absorción, que serían 370.8 multiplicado por el 15.25%, menos el porcentaje de humedad promedio, que serían los 370.8 por 8.45%. Lo que nos daría una cantidad de 370.8 más 370.8 por 15.25%, lo que nos daría vamos a ver, una cantidad de 56.55 menos los 370.8 por el 8.45%, que serían 31.33 litros. Entonces decimos que el agua sería igual a 370.8 más 56.55 menos 31.33 litros, lo que nos daría un total de 396.02 litros de agua a utilizar dentro de nuestro diseño de mezclas. ¿De qué depende esos 396 litros? Bueno, en algún momento también va a depender de qué fluidez y consistencia nosotros podamos observar en el concreto de acuerdo a sus propiedades en estado fresco, es decir, en un estado semisólido. ¿Alguna pregunta, compañeros? Ok. Si no hay ninguna... Mira, perdona, Sí, una sí. molestia. Decime yo. Podrías, yo no logré anotar todo, pero podrías compartirnos ahí la hoja en el grupo, perdona. Sí, esto lo voy a subir al aula virtual en PDF, todos estos apuntes que tengo aquí y estos cuadritos mañana se los voy a pasar ya en un Excel para que ustedes lo puedan tener ahí ya a la mano, ¿verdad? Gracias, Inge. Va. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Que perdonen, no sé si subiría los videos que habíamos Sí, platicado ayer. sí, ya están en el canal de YouTube, les voy a mandar el link ahí al grupo en un ratito. Gracias, Inge. Bueno, compañeros, entonces, si ya no hay más dudas ni comentarios, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy y nos veríamos la próxima semana.